Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Desde que One Piece entró en su fase final, el nivel de debate entre los fanáticos alcanzó un nuevo nivel. Con batallas colosales, revelaciones impactantes y el regreso de personajes legendarios, es natural que la comunidad esté más exigente y crítica. Y uno de los temas más discutidos recientemente es sobre la verdadera fuerza de la tripulación de Luffy. Después de los acontecimientos más recientes en el BAF, o Albafe, como algunos lo están llamando, surgió una duda que muchos fanáticos no esperaban tener. ¿Será que los sombreros de paja son la tripulación Yonkou más débil? Y esto aumentó con el nuevo capítulo del manga, que voy a resumir rápidamente. En el capítulo 1148 de One Piece, los Caballeros Sagrados lanzan un ultimátum al país de Elbaf, pero quienes realmente demuestran quién manda son Nico Robin y Scopper Gavan. Gavan corta el brazo del caballero Somers, pero la sorpresa es que Somers ya no puede regenerarse, rompiendo la inmortalidad de los caballeros. Esto sugiere que Luffy podría aprender algo nuevo, posiblemente un nivel inédito de Haki. Mientras tanto, un niño gigante intenta escapar de los caballeros, pero es manipulado y camina hacia un precipicio. Nico Robin, superando sus traumas pasados, enfrenta a Somers con su habilidad y lo golpea con su manotazo de las 100 flores. Después, Robin se lanza con Somers desde el árbol de Elbaf, planeando alejarlo de los niños para neutralizar sus espinas invisibles, ya que su poder solo funciona cerca de ellos. En el capítulo, Somers percibe el plan de Robin y, al activar sus espinas para atacarla, termina perforando un clon. No a la verdadera Robin. El caballero sigue cayendo, mientras el clon desaparece, dejándolo caer en el abismo. La verdadera Robin, sin sufrir daño, aprovecha para liberar al resto de la banda. Lo que llama la atención es que, a diferencia de otras veces, el daño del clon no se transfiere a Robin. Esto levanta la duda. ¿Ha aprendido a controlar esa debilidad? ¿O lo que sucedió fue algo diferente? A pesar de los esfuerzos de Robin, Somers continúa en la batalla, usando sus espinas para aferrarse a las nubes de Elbaf y presionando al reino. Él lanza un ultimátum, tratando de forzar a los gigantes a rendirse, pero una niña llamada Ronia sorprende a todos al ofrecerse para sacrificarse por el futuro de Elbaf. Mientras los gigantes están visiblemente desesperados, algunos aún muestran disposición para luchar, pero al final, el gigante Yaru decide rendirse ante el gobierno mundial. La gran cuestión planteada es que, a pesar de la reputación del BAF como la nación más poderosa del mundo, los gigantes, como Dory y Brogy, parecen no ser tan imponentes, ya no tienen un papel relevante, y el país parece estar siendo salvado por figuras como Robin y Gavan, en lugar de por los propios gigantes. Esto genera dudas sobre la verdadera fuerza de Elbaf. En el capítulo se hace una comparación con el arco de Wano, destacando que, a pesar de que los Mugiwara también fueron los principales responsables de salvar el país, en Wano otros personajes, como los samuráis, también tuvieron un papel crucial, siendo los primeros en levantarse contra Kaido. En el BAF, por otro lado, los gigantes parecen completamente perdidos, sin hacer nada relevante, y necesitando ser salvados por personajes externos, como Robin y Gavan. Esto plantea la pregunta: ¿dónde está la verdadera fuerza de la nación más poderosa del mundo? Cuando Somers captura a Nico Robin nuevamente, algo sorprendente ocurre. Su brazo es arrancado sin explicación, y al darse cuenta de que su regeneración no está funcionando, queda atónito. Antes de que pueda reaccionar, Scopper Gavan llega y ataca a Somers con su hacha, atravesando su pecho. Rayos de Haki comienzan a brillar en el cuerpo de Somers, y el capítulo termina con una escena épica de Gavan. La frase de Gavan: ¿cuánto tiempo? Swing sugiere que él y Somers podrían haberse encontrado antes, tal vez en God Valley, planteando una teoría interesante. La gran cuestión surge: ¿cómo Gavan rompió la inmortalidad de Somers con un golpe de Haki, sin ninguna habilidad nueva o visualmente desconocida? La respuesta podría estar en una aplicación innovadora del Haki. El Haki, una energía interna que fluye a través de los seres humanos, tiene varias formas de uso. El Haki de armamento, por ejemplo, puede proyectarse fuera del cuerpo, atravesando el cuerpo del enemigo. Sin embargo, normalmente, el Haki tiene un efecto temporal, sin alterar permanentemente la naturaleza del enemigo. Este es el punto que genera cuestionamientos. ¿Cómo Gavan logró, con su Haki, romper la inmortalidad de Somers, algo que normalmente no sería posible con el Haki tradicional? Cuando aplicas un golpe con Haki, el impacto se siente, pero la interacción del Haki con el objetivo suele ser temporal, ¿cierto? Pero,
¿Y si te dijera que Scopper Gavan tiene la capacidad de transformar ese efecto temporal en algo permanente y definitivo? Sí, podría usar su haki de tal forma que quede atrapado en el cuerpo del enemigo, impidiendo que use sus habilidades regenerativas. Esto sería una especie de bloqueo, como si el haki de Gavan hubiera creado una barrera contra la inmortalidad de Somers. Y vamos allá, desde que la tripulación de los Sombrero de Paja fue reconocida oficialmente como una de las fuerzas de los Yonkou, muchos fanáticos comenzaron a revisar las peleas y el desempeño de sus integrantes con una mirada más crítica. Y con el avance del arco de Elbaf y la aparición de enemigos extremadamente poderosos como los Caballeros Sagrados, esta discusión parece haber ganado aún más fuerza. En especial, hay una idea que se ha repetido con frecuencia, la de que, incluso con el título de Yonkou, la tripulación de Luffy quizás sea la más débil entre las 4 grandes fuerzas piratas. Creo que es una provocación válida y, sinceramente, entiendo de dónde viene esa percepción. Después de todo, es difícil ignorar que muchos de los Sombrero de Paja enfrentaron adversarios recientes y no pudieron derrotarlos sin ayuda externa, o ni siquiera fueron capaces de vencerlos en combates individuales. Esto plantea la cuestión: ¿será que, en la práctica, realmente están al nivel de una tripulación de Yonkou? Creo que parte de este debate nace de una expectativa natural que los fanáticos han tenido durante mucho tiempo. Desde los primeros arcos de la obra, el crecimiento de la tripulación fue seguido con atención. Cada nuevo Nakama traía consigo una promesa de evolución, de fuerza y de importancia dentro de la narrativa. Cuando Luffy derrotó a Kaido, muchos vieron ese momento como la coronación de todo un viaje de poder. Se esperaba entonces que sus compañeros también estuvieran en la cima, pero lo que se ve en el arco actual es un poco diferente. Miembros como Jinbe, Robin e incluso Sanji han tenido dificultades contra ciertos enemigos y en lugar de superarlos solos, han contado con el apoyo de aliados externos o estrategias para sobrevivir. Un ejemplo claro de esto es la lucha contra el Caballero Sagrado Somers. Varios miembros de la tripulación, incluida Robin, intentaron enfrentarlo, pero quien realmente cambió el rumbo de la pelea fue Scopper Gavan, una figura legendaria que ni siquiera forma parte de los Sombrero de Paja. Creo que esto termina debilitando un poco la imagen de una tripulación consolidada. Si los propios integrantes de un grupo Yonkou no pueden derrotar a sus oponentes por sí solos, la duda sobre su fuerza se vuelve inevitable. Más aún si recordamos que, en otras tripulaciones Yonkou, como la de Barba Blanca o Kaido, los comandantes y oficiales eran verdaderas potencias. Marco, King, Katakuri, todos ellos tenían un peso y una presencia en combate que imponían respeto inmediato. Con los Sombrero de Paja, exceptuando a Zoro y, tal vez, a Sanji, es posible que el resto aún no transmita esa misma seguridad. Claro que eso no significa que sean débiles. En realidad, creo que lo que está en juego aquí no es exactamente poder bruto, sino la forma en que Oda elige contar su historia. La estructura narrativa de One Piece siempre ha valorado más la superación colectiva que la fuerza individual. Luffy nunca ha sido alguien que gane solo, siempre ha contado con sus compañeros, con aliados locales, con factores emocionales y, muchas veces, incluso con el azar. Lo mismo vale para los demás miembros del grupo. Creo que esto es una elección intencional, que tiene más que ver con los valores centrales de la obra que con el poder en sí. Pero, aún así, entiendo a quienes se frustran al ver a un personaje como Jinbe siendo capturado más de una vez, o a Nami necesitando ser salvada constantemente. Por otro lado, es posible que todo esto sea intencional. Oda es un maestro en dosificar expectativa y entrega. Tal vez esté reservando los grandes momentos para personajes como Usopp, Franky, Brook e incluso la propia Nami para los arcos finales de la obra. Al fin y al cabo, el enfrentamiento directo contra el gobierno mundial aún está por venir. Si consideramos que los Gorosei, los almirantes e incluso Imu están en el camino, puede que el autor esté guardando las versiones definitivas de los Sombrero de Paja para esas peleas. Creo que Robin, por ejemplo, aún usará su forma demoníaca de una manera impactante, y que Usopp tendrá su momento de valentía, del tipo que hará callar a todos. A pesar de esto, no se puede negar que el título de Yonkou conlleva una responsabilidad, y, en ese sentido, tal vez la tripulación de Luffy aún esté en desventaja. El grupo de Barba
Barba Negra, por ejemplo, está lleno de usuarios de Akuma no Mi poderosísimas. El de Shanks, incluso sin frutas, está formado por luchadores excepcionales que ya han enfrentado a piratas legendarios. El de Kaido era prácticamente un ejército, con oficiales letales en cada nivel. Y luego están los Sombrero de Paja, con solo 10 miembros fijos, muchos de los cuales todavía dependen de trucos, suerte o alianzas para ganar. Es comprensible que, ante esto, parte del fandom los vea como la tripulación Yonkou más débil. Aún así, no se puede negar que, cuando la situación se complica, los Sombrero de Paja se superan. La estrategia de Robin en Elbaf fue genial. El plan de arrojar a Somers al abismo, usando clones y engañando al enemigo, fue digno de la inteligencia que siempre se le atribuyó, y, aún más impresionante, fue ver que posiblemente superó la debilidad de su Akuma no Mi, al hacer que los clones ya no transmitieran daño al cuerpo real. Esto demuestra que sí están evolucionando, solo que, en lugar de mostrarlo en escenas de impacto puro y victorias definitivas, Oda elige hacerlo de una forma más sutil, más simbólica. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!